informa primero. Panorama. Térmica 32 grados 5 décimas. Principales títulos de Mitre informa primero. Un escándalo de espionaje que vincula al gobierno. Revelan que Gendarmería realiza tareas de inteligencia en las protestas sociales. El titular de la fuerza admitió ante la justicia que existe una unidad especial que investiga a los líderes de los movimientos. Se llama Proyecto X. Así lo declaró Héctor Esquenone por escrito en el marco de la causa contra un delegado de la empresa Kraft por los cortes de tránsito en la Panamericana el año pasado. También se aportaron cámaras ocultas que confirman la presencia de infiltrados en las protestas, haciéndose pasar como periodistas. Por ahora el gobierno mantiene silencio. Esto pasa después de la represión de hace 48 horas en el 9 de julio a ex-conscriptos que reclamaban ser considerados veteranos de Malvinas. También luego de los incidentes en Andalgalá con los manifestantes anti-megaminería. Precisamente en esa localidad catamarqueña vence el plazo dado por la justicia para desalojar la ruta que están cortando en estos momentos. Mientras esto ocurre, surgen datos de contaminación de la mina La Alumbrera. El arsénico que vuelca la alumbrera tras su proceso industrial es 20.000 veces superior a lo permitido por la ley. El cadmio que vuelca al agua La Alumbrera luego de su proceso industrial es 5.000 veces superior a lo permitido por la ley. El plomo que arroja al agua luego de su proceso industrial es 60 veces por encima de lo permitido. El cianuro encontrado por Gendarmería Nacional en el agua que desecha La Alumbrera luego de su proceso industrial es de 0,8 microgramos por litro. A todo esto se supo que La Alumbrera tiene 3 causas penales abiertas por los delitos de contaminación ambiental. Por último, oficialmente se informó que por exenciones impositivas, la minería recibe subsidios del Estado por 700 millones de pesos anuales. Mitre informa primero. Trece y 34, señores. Es curioso cómo funciona el tiempo en algunas cosas, porque varias veces dijimos que la mejor manera de desarmar el doble discurso es la acción del tiempo. El tiempo hace que el doble discurso se desarme solo por acción del tiempo. A medida que las cosas que se anuncian no van pasando o pasan cosas contradictorias a las anunciadas, el doble discurso queda desnudo, el rey queda desnudo, va quedando. Y es curioso cómo se dio este tema, porque esto empezó cronológicamente en Catamarca cuando contábamos, estaba Gabriel Levinas en Andalgalá, acá hay coches de civil. ¿Cómo coches de civil? Sí, hay camionetas de civil sin identificación y tipos que están actuando como si fueran policías, pero no sabemos qué son. Después siguió con la represión indiscriminada a tipos en el fondo equivocados, lo dijimos, los excombatientes continentales. Ahora, porque el tipo esté equivocado no lo vas a cagar a palos. Sin embargo, en este caso cuando Nilda Garré tuvo que salir a explicar esto, usó una palabra que ya está en la ley antiterrorista, que es extorsión. Acordate, cuando se sancionó la ley antiterrorista dijimos, se va a sancionar a quienes el gobierno interprete, el Estado en este caso, pero bueno, el gobierno interprete que pueden extorsionar al interés público en función de determinado interés particular. Y hace ya un tiempo, Diego Rojas publica en plazademayo.com una denuncia que ayer se complementa en televisión y Bonelli en A Dos Voces muestra un papel, el primer papel que aparece en esto, que es de un expediente judicial. ¿En qué juzgado fue a caer? ¿De Ollarvide? No, en el de Ollarvide. Es maravilloso como todo termina y empieza en Ollarvide. ¿Cómo es la historia? Hay un proyecto que se llama Proyecto X, que es un programa de inteligencia de la Gendarmería. Esto consta, existe, están los papeles en el expediente de una causa, que en este caso fue la ocupación de Kraft, una fábrica, en la que varios partidos políticos participaron de esa ocupación y también movimientos sociales y los propios delegados de la fábrica, que eran de última los interesados directos, y donde se intervino haciendo inteligencia interna. La Gendarmería reconoce esto en el expediente. Hoy, por ejemplo, si querés ver el papel, está publicado en lanación.com, debe estar también en otros portales. Yo lo estoy viendo ahora en La Nación. Dice, la fuerza reconoció, habla de la Gendarmería, reconoció la existencia de una base de datos que sirve para analizar y orientar causas judiciales. Su función principal es auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos a los fines de una mejor investigación criminal judicial. Así dicho, parece hasta casi blanca la historia. Ahora, fíjate después lo que dice. El objetivo del Proyecto X sería obtener información personal, movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de líderes de movimientos sociales
y gremiales. Se recaban datos sobre recursos financieros y bancarios y detalles de índole privada, como si la persona fuma o bebe alcohol. Fuma, en mi caso, bebe alcohol en el caso de Wiñaski. Sí. Proyecto X se usa como herramienta de análisis y orientación. Por lo que yo recuerdo, esto, según la ley de defensa de la democracia, está prohibido. Está prohibido hacer inteligencia interna. Sin orden judicial, sí. No ¿Y cómo un orden judicial hacer inteligencia interna en base a estas cosas? Yo creo que es anticonstitucional. Lo que dice Llenón, el titular de la Gendarmería, es que la tarea de inteligencia se hace con fines judiciales. Lo que no dice es si es por orden judicial. Pero ¿y cuál es el fin judicial de investigar quiénes están tomando una fábrica? ¿O quiénes están protestando? No, ya no tomando. ¿Quiénes van al apoyo a la toma? Porque suponete que tomar una fábrica sea violación a la propiedad privada y que intervenga un juez. Ahora, ir a apoyar a los que toman a la fábrica no es un delito. O bueno, por lo menos no lo era hasta ahora. En línea de teléfono está Diego Rojas, que fue el primero que publicó esta historia en prazademayo.com. Diego, Jorge Renata te habla en Mitre. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Contame cómo empieza esta historia, de dónde la sacaste, cómo fue evolucionando. Surge de lo increíble de todo esto, es que surge del propio expediente judicial. Cuando a los trabajadores que cortaban la ruta panamericana en CRAF, en defensa de su puesto de trabajo, en ese conflicto que vos recordarás, justamente se los acusa judicialmente, y entonces la justicia requiere que informes han habido, como la policía, la gendarmería, sobre ese conflicto. En ese momento la gendarmería empieza a mandar informes de inteligencia. Cuenta la gendarme Elizabeth Calizaya cómo se infiltraba en las asambleas, cómo identificaba a los líderes, porque además es muy notable, dice tal y tal y tal delegado de fábrica. ¿Qué año es? ¿1978, 79? No, 2010. ¿Cómo 2010? No, en 2010 no se van a infiltrar en las asambleas. Esto, mira, no solamente se infiltran, sino que los filman, los reconocen, dan características personales, y no solamente en las asambleas. La gendarmería tiene como rol el custodiar las fronteras. Bueno, puede tener algún tipo de excepcionalidad, pero no tanto como para ir a una asamblea de preparación, no en la ruta panamericana, en un local partidario de zona norte. Los gendarmes envían agentes para que se diga cuánta gente hay, qué es lo que están planificando. Es que la gendarmería históricamente, en las investigaciones de atentados que hubo, esto me consta porque yo en su momento escribí cortinas de humo hablando de los atentados de la Embajada de Israel de Iramia, la gendarmería funcionó de la época de Alfonsín en adelante como suplente honesto de la policía. O sea, cuando el Estado de alguna manera desconfiaba de los resultados de las pericias policiales, lo que hacía era encargar pericias paralelas a la gendarmería. Y en gendarmería había, creo que todavía deben estar, tipos de explosivos que sabían que estaban muy bien formados, habían ido a España a estudiar cómo se combatía la ETA, o sea, especialistas en antiterrorismo, digamos. Claro. Y a partir de ahí fue teniendo como un rol creciente. Ahora, yo no sabía que también se utilizaba para inteligencia interna, digamos. Sí, además con este nombre tan particular, Proyecto X. Y como vos decías recién, digamos, esto tiene es de una completa ilegalidad. El artículo, la ley 25.520 establece los límites de la inteligencia y dice que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, entre otras cosas, de opiniones políticas, pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, que son lo que estos informes recaban. Acá dicen, están los estudiantes de tal facultad, están tal persona que pertenece a tal organización, al Partido Obrero, al PTS, este es alejado de la corriente clasista y combativa. A tal punto llega este registro que esperan, aguardan a ver si va a llegar tal activista. Se da el caso, por ejemplo, de Cubillas, un dirigente de la corriente clasista y combativa, que ellos preveían que iba a llegar al corte porque venía participando, pero él fallece y lo confunden y establecen que estuvo en el corte de la Panamericana una vez que esta persona había muerto. Entonces esto da cuenta de un mecanismo de recopilación de información y de seguimiento de personas, en este caso del activismo de las fábricas de zona norte, que suena peligroso por el nivel de conflictividad social que podrían acarrear sus acciones de lucha, ¿no? ¿Quién es el responsable político de esto? ¿Nilde Garré?
El responsable político Neil Agarré, que tiene bajo su cargo la Gendarmería, una cosa importante es que Echenón, el jefe de la Gendarmería, fue quien admite la existencia del Proyecto X ante la justicia. Yo me intenté comunicar tanto con Echenón como con Neil Agarré, y sigo esperando la respuesta. La Gendarmería me dijeron que no estaban autorizados a dar ningún tipo de declaración, que me dirigiera al Ministerio de Seguridad. Ahí hablé con la gente de prensa, intenté comunicarme con la ministra por distintas formas, y no hubo hasta hoy respuesta luego de 2 semanas de publicado este informe, y que hoy trasciende por el informe muy bueno que ayer hizo a 2 voces y que le da una trascendencia mucho mayor, ¿no? Es escandaloso. Gracias, Diego, por la comunicación. Diego Rojas, periodista de PlazaDeMayo.com, el que destapó este tema que ayer después, sobre el cual se abundaba ayer en A 2 voces, mostrando una prueba concreta, en este caso un facsímil de la intervención de la Gendarmería en esta causa de Kraft que está manejando Ollarvide. Así es.